Muy buenas tardes, ratones, ¿cómo están? Los saluda Ana María Romero. Bienvenidos a un programa más de Ratones de Biblioteca, un espacio para dar a conocer las investigaciones que se realizan en la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México. El día de hoy vamos a contar con la participación de María Andrea Jovine. Ella nos va a presentar la charla Lienzos de papel, la presencia de los artistas de la generación de la ruptura en contextos bibliomerográficos. Los invitamos a quedarse con nosotros hasta el final e interactuar dejando sus comentarios o sugerencias en la parte de abajo, por favor, para que nuestra invitada al final le dé respuesta a ellos. Y bueno, pues es una charla que comentamos, se antoja muchísimo. Pocas charlas hemos tenido sobre imagen, entonces, bueno, esta va a ser una de ellas. Sin más, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Me gustaría presentarla, como ya mencioné, la doctora María Andrea Jovine Yáñez. Ella es doctora en letras de literatura comparada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En 2012 obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en humanidades. Sus líneas de investigación giran en torno a las relaciones entre imagen y texto, así como a los cruces entre literatura y artes visuales en los siglos XX y XXI. La iconotextualidad, la intermedialidad, las poéticas visuales en papel y en soportes alternativos y los vínculos entre cultura impresa y cultura visual. Bienvenida, María Andrea. Excelente. Muchas gracias, Ana María, y gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla, siguiendo las investigaciones que hacemos en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. De modo que, pues espero que la charla que he preparado les resulte interesante, les resulte sugerente y sea una invitación para acercarse a nuestros acervos desde la parte de las imágenes que integran nuestros libros y nuestras revistas de la Biblioteca Nacional. Así es que, bueno, sin más preámbulo, quisiera comenzar con esta charla. Como ya dijeron, es una charla que titulé Lienzos de papel, un poco pensando en cómo muchos artistas de distintas épocas, pero específicamente nos vamos a centrar en la segunda mitad del siglo pasado, usaron las páginas de los libros y de las revistas para hacer toda una explosión de su trabajo y de sus propuestas estéticas. La siguiente, por favor. Algo que me parece muy importante como el planteamiento, digamos, de esta charla es plantearles que por una parte los libros, por otra parte el contexto propiamente de la circulación del arte tiene sus propios públicos y sus propias dinámicas. El contexto o el circuito propio de la difusión del arte, es decir, los museos, las galerías, los catálogos, de alguna manera pueden concebirse como un circuito cerrado, es decir, es un circuito constituido por la gente que ya está interesada en el arte, que va a las exposiciones, que va a los museos, que está de alguna manera dispuesta o predispuesta a tener una experiencia estética con las obras y que de alguna manera se acerca a estos espacios de exhibición y de difusión del arte específicamente en busca de una propuesta estética, de acercarse al trabajo de algún artista, de algún movimiento estético, etc. En cambio, en el caso de los libros y de las publicaciones periódicas, me gusta pensarlo como un circuito abierto, en tanto que muchas veces quienes se acercaban a un kiosco, pues no necesariamente estaban pensando en tener una experiencia estética, un encuentro con un artista o con una obra visual, y sin embargo muchas veces están ahí. Entonces, algo que me gustaría plantear desde el inicio y que veremos a lo largo de la charla, es que los libros y las publicaciones periódicas de alguna manera tienen más alcance y a mayor velocidad en muchas ocasiones que propiamente este circuito de difusión del arte, como son los museos, las galerías, los catálogos, los carteles específicamente diseñados para este circuito que llamaremos cerrado. En ese sentido, como veremos a lo largo de toda la charla, libros y publicaciones periódicas fueron y han sido a lo largo de todas las épocas y específicamente en el siglo XX, impulsores del desarrollo y la difusión de nuevas estéticas. Esto me parece muy importante plantearlo porque, como les decía yo, de pronto tendemos a pensar que el circuito propio de difusión de distintos movimientos estéticos en el arte
es el circunscrito a los contextos artísticos. Y aquí lo que me gustaría dejar claro es que los contextos bibliohemerográficos han sido de absoluta importancia para la difusión del arte en distintas épocas y de distintos movimientos. Lo que tenemos ahorita en la pantalla es una portada de la revista SER, que fue una de las primeras revistas estridentistas de Manuel Maples Arce, y lo que ustedes ven aquí de esta publicación que se imprimía en Puebla, es una imagen cubofuturista que fue de las primeras imágenes cubofuturistas que pudieron ver los mexicanos y lo hicieron a través de una publicación periódica. Entonces, mucho antes de que pudieran percibir las imágenes de estas corrientes estéticas en galerías, en museos, en exposiciones, lo hicieron a través de un contexto bibliohemerográfico. La siguiente, por favor. Tenemos toda una larga tradición de ilustradores, de grabadores, de fotógrafos, de dibujantes, de artistas visuales que han contribuido a este desarrollo, a esta explosión de la difusión de distintas corrientes estéticas a través de su trabajo en libros y revistas. Aquí lo que podemos ver en pantalla es la obra de Saturnino Herrán y cómo Saturnino Herrán de alguna manera trajo a partir de su trabajo en libros y revistas mucho del decadentismo, mucho del modernismo, de estas estéticas, a estas portadas que se quedaron en el imaginario de estos ojos de principios de siglo a través de libros y de revistas. Otro ejemplo, la siguiente, por favor. Es el trabajo de Julio Ruelas, quien hizo mucho por difundir el simbolismo y toda esta estética simbolista a través de su trabajo como ilustrador específicamente de Revista Moderna, y que justamente los lectores que se acercaban a esta publicación veían sus imágenes, veían estas imágenes cargadas de estos ecos todavía un poco del siglo XIX, que ya estaban transitando hacia lo que serán las estéticas del siglo XX, y lo hacían precisamente a través de las publicaciones periódicas. La siguiente, por favor. Un caso paradigmático en esta difusión de nuevas estéticas es el caso del estridentismo. Justamente lo que vemos en pantalla son dos portadas, una de la revista Horizonte, otra de la revista Irradiador. Irradiador tuvo 3 números, septiembre, octubre y noviembre de 1923, y Horizonte fue una revista que tuvo existencia del 26 al 27, y lo que es muy interesante aquí es justamente cómo a partir de los trabajos de los artistas visuales que colaboraban en estas publicaciones, se empieza, digamos, empieza a entrar esta estética muy vinculada con las propuestas del futurismo europeo y todo este canto por la ciudad, por la velocidad, por el vértigo, por la estridencia al final, ¿no? Entre la nómina de artistas que colaboraron con el estridentismo tenemos, por supuesto, a Fermín Revueltas, al francés Jean Charlotte, a Ramón Alba de la Canal, Leopoldo Méndez, y también a otros como, por ejemplo, Abraham Ángel, Tina Modotti, José Clemente Orozco, Diego Rivera, Julio Castellanos. Es decir, lo que vamos a encontrar en las publicaciones periódicas y en los libros es que muchos de los artistas que poco a poco se van a ir consagrando y consolidando en la plástica, también van a tener un trabajo muy contundente en el circuito bibliohemerográfico. La siguiente, por favor. Ahora lo que vemos son 3 portadas de 3 libros de este movimiento del estridentismo: Avión, de Quintanilla; Andamios interiores, los poemas radiográficos de Maples Arce; y Esquina, de Germán Listarzubide. Y aquí ustedes pueden ver precisamente cómo esta estética está en la tipografía, está en la imagen, está en cómo se da ya esta noción de modernidad, de vanguardia, desde estas portadas y desde esta forma de presentar estos textos en su cara más visual. Muchos de los textos y de los autores que consolidan el estridentismo también estuvieron presentes en otras publicaciones periódicas como El Universal Ilustrado, como Revista de Revistas, en donde se publicaban textos sobre Quintanilla, sobre Maples Arce, sobre Arqueles Vela, sobre Listarzubide y sobre sus distintos trabajos. La siguiente, por favor. Lo que vemos a continuación es un ejemplo de la revista La Falange,
La Falange es una revista que tuvo circulación de 1922 a 1923, reunió a varios de los contemporáneos, a Torres Bodet, Gorostiza, entre muchos más, y tuvo presencia de muchos de los artistas que van también a consolidar las estéticas de principios de siglo, específicamente de la década de 1920. Tenemos, por ejemplo, del lado izquierdo, abajo de donde dice La Falange, tenemos una obra de Abraham Ángel, y del lado derecho tenemos una obra de Adolfo Best-Mogart, que era muy asiduo colaborador de estas publicaciones. En La Falange también participaron Rodríguez Lozano, Roberto Montenegro y varios artistas que precisamente empezaron a circular sus imágenes también a través de estas publicaciones. Entonces, los lectores de la época pues tenían acceso a las obras de estos artistas a través de tener en sus manos estas revistas o estos libros. La siguiente. Por ejemplo, Diego Rivera fue uno de los artistas del siglo XX más polifacéticos en muchos sentidos, polémicos en otros, como ya sabemos, pero, por ejemplo, él estuvo participando de manera muy clara y muy contundente en el estridentismo. Lo que vemos ahí que dice irradiador estridencial es un caligrama que se publica en la revista Irradiador y que de alguna manera pues va a ser casi que un lugar obligado del estridentismo en su cara visual, ¿no? En esta participación de artistas visuales. Y, por ejemplo, lo que tenemos aquí también como ejemplo, además de este libro Cuauhtémoc, Tragedia, ¿no?, que está ilustrado por Rivera, es un ejemplo de los de abajo, que fue una encomienda de Editorial Cultura en 1930 que le hicieron a Rivera, y le dijeron, bueno, pues, ¿qué te parece si ilustras esta obra de Azuela tan paradigmática? Pero sucedieron algunas cuestiones que hicieron que no saliera la publicación en ese momento. Editorial Cultura guardó las ilustraciones y se publicaron por separado después en El Arte Moderno de México, que publicó Robledo Porrúa en 1937, y en El Arte Moderno y Contemporáneo de México, que publicó la UNAM en 1952. Entonces, bueno, vamos a ver cómo justamente todos estos artistas que podemos tener nosotros como parte de nuestro imaginario de los artistas del siglo XX van a tener estas contribuciones tanto en publicaciones periódicas como en libros. La siguiente, por favor. Bueno, otro de estos grandes artistas del siglo XX, de estos grandes muralistas, obviamente Siqueiros, y piensen ustedes en esta posibilidad de trasladarse desde estos espacios arquitectónicos muy amplios del muralismo a la página, al papel, a la puesta en página del papel. Aquí lo tenemos en la revista Tiempo, Seminario de la Vida y la Verdad, pintando un mural, y tenemos también una portada de La Trácala, que es este libro que escribe después con relación a su encarcelamiento y su defensa y demás. Y bueno, precisamente en Vida Americana, revista Norte, Centro y Sudamericana de Vanguardia, que se publica en Barcelona en 1921, Siqueiros publica un texto clave para todo el arte del siglo XX latinoamericano, que se va a titular 3 llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana. Y lo que es muy interesante es que precisamente Siqueiros emplea la prensa, es decir, como circuito de difusión, y que es un espacio como la prensa, es decir, en este caso una revista, lo que va a hacer que circule esa idea sobre un arte nuevo y estos llamamientos, como él los llamó, a los pintores y escultores de esta llamada nueva generación. La siguiente, por favor. Entre las muchas colaboraciones que se pueden observar entre escritores y artistas visuales, hay proyectos que llaman la atención por su nivel de vinculación y de coautoría. Lo que tenemos justamente en pantalla es la edición de Canto General, este gran poema de Pablo Neruda que se publica en 1950. Y esta edición específicamente está considerada una joya bibliográfica. En el año de 2017 se le otorgó el carácter de Memoria del Mundo Latinoamericana, precisamente por su configuración material, ya que, como pueden ustedes a lo mejor observar
en pantalla. Esta edición cuenta con unas guardas específicamente preparadas para esta edición por Diego Rivera y por Siqueiros. La guarda que abre el libro, hecha por Rivera, alude sobre todo, principalmente, digamos, al poema La lámpara de la tierra y fue titulada América prehispánica. La guarda que cierra, la que fue hecha por Siqueiros, ilustra el poema La arena traicionada, de la serie Las tierras y los hombres, y nos deja ver el nacimiento simbólico del hombre americano a través de una figura humana con los brazos extendidos emergiendo desde el fuego de un volcán. Es interesantísimo ver cómo aquí tanto Rivera como Siqueiros trasladan esta lógica del mural, este espacio del mural, al espacio de una página, al espacio propiamente del circuito de un libro. Sí, la siguiente, por favor. Algo que resulta muy interesante, por ejemplo, en términos de la difusión de estas obras, es estos proyectos de los libros de texto gratuitos. Por ejemplo, lo que vemos en pantallas es la edición 2019-2020, en donde se reproducen fragmentos de murales de Rivera, Siqueiros, Chávez Morado, Anguiano, etcétera. Es decir, todos estos murales prototípicos de nuestro país, de la cultura nacional, en donde vamos viendo cómo se va construyendo una imagen de nacionalismo, una imagen de ciudad, una imagen de ciudadano, y todos estos discursos que consolida el muralismo a lo largo del tiempo. Y si ustedes lo piensan, pues de alguna manera el hecho de que estos libros se encuentren prácticamente en todas las casas de todos los niños que estudian la primaria, pues es mucho más común que puedan acceder a estas imágenes a través de estos libros, de estos impresos, a que se trasladen y vean específicamente los murales en los lugares en donde se encuentran. Obviamente aquí podríamos entrar en una discusión en relación con si la experiencia del mural es la misma a través de la reproducción en el impreso. Obviamente, bueno, pues hay muchas circunstancias de la experiencia del muralismo que involucran la necesidad del espacio, de explorar el espacio, la escala del espectador con respecto a la imagen y toda una serie de circunstancias que tienen que ver con el estar ahí. Pero, digamos, si nos centramos exclusivamente en el tema de la circulación de estas imágenes, de su llegada a muchos ojos y a muchos espectadores, pues piensen ustedes en el tiraje que tienen estos libros y en su inserción en la cultura nacional. Sí, la siguiente, por favor. Muchas publicaciones periódicas y libros también, por supuesto, a lo largo de estas primeras décadas del siglo XX, fueron trabajando en constituir visualmente una noción de la identidad de lo mexicano. Así como esto se estaba dando en el muralismo, ¿no?, en la pintura de gran formato, pues también desde el grabado, desde el dibujo, desde toda la gráfica, desde la ilustración, desde el diseño incluso tipográfico y desde otros espacios más circunscritos al trabajo editorial, se estaba haciendo lo propio. Aquí tenemos pues algunos ejemplos: 3030, Futuro, Frente a Frente y El Maestro, todas publicaciones que justamente también estaban trabajando en esta identidad nacional. Esto va a ser muy importante que lo tengamos en cuenta cuando empecemos justamente a ver qué hacen los artistas de la generación de la ruptura y cómo van a trasladar una noción de otro tipo de arte a través de los impresos. La siguiente, por favor. Antes de que lleguemos propiamente a la generación de la ruptura, quiénes son sus mayores exponentes y a cómo participaron en libros y revistas, es importante mencionar que entre los muralistas, obviamente entre estos grandes artistas como Orozco, Rivera, Siqueiros y la generación de la ruptura, va también a haber una serie de artistas que funcionan como una especie de gozne, de puente, y cuyo trabajo también es muy importante para entender una posible noción de ruptura. Los modernistas solitarios, por ejemplo, Carlos Mérida, Günter Guerzo, Matías Geritz, que también se dedicaron de manera muy contundente al trabajo editorial. Aquí tenemos, por ejemplo, México de la A a la Z, de Jaime Labastida, con una ilustración de Carlos Mérida, y del otro lado justamente este texto de Emilio Abreu Gómez, con una portada de Günter Guerzo. Sí, siguiente, por favor. Uno de los artistas que más se fue consolidando como un referente visual del ámbito editorial en el siglo pasado fue
fue Tamayo, quizá porque sus colores y sus formas eran realmente, pues, atractivos y llamativos para el ojo del posible lector, del lector potencial. Fue uno de los grandes artistas que se usaron en muchas portadas, en muchos libros, y que además sirvió también como una puerta para la generación que va a venir después. Lo que vemos, por ejemplo, aquí en pantalla es un retrato hecho por Tamayo de Carlos Pellicer, que se publicó en la revista Letras de México, Gaceta Literaria y Artística, una revista que empieza en 1937 y termina en 1947, y que tenía esta costumbre de publicar retratos de los escritores que participaban en el número. Es muy interesante porque pensemos que, por ejemplo, en la época, pues no se contaba como de pronto con tantos circuitos para ubicar los rostros de estas personalidades literarias del mundo literario, del mundo artístico. Entonces, que esta revista tuviera esta sección de retratos hechos por artistas plásticos de la época era muy importante. Y de hecho, por ejemplo, mencionando un poco esta revista, haciendo un pequeño paréntesis en relación con Letras de México, algo que es importante mencionar, por ejemplo, en cuanto a este argumento de cómo las revistas, la prensa, fueron de repente espacios en donde se dio una explosión de la difusión de ciertas corrientes estéticas antes que en circuitos propios del arte, es un caso que a mí me gusta mucho citar como ejemplo, y es que, por ejemplo, la primera exposición de surrealismo en México se llevó a cabo en 1940 en la Galería de Inés Amor. Es una exposición realmente mítica, legendaria. Y sin embargo, por ejemplo, Letras de México publicó en sus páginas, antes de que esta exposición se llevara a cabo, una serie de textos de Bretón, incluso un retrato de Bretón hecho por Diego Rivera, y un artículo, un desplegado muy amplio en donde se mostraban obras surrealistas de varios artistas. Entonces, los lectores tuvieron la oportunidad de ver a estos artistas, de ver ejemplos de surrealismo, de saber cómo estaba desarrollándose esta corriente del arte europeo, antes de haber podido tener la experiencia de ir a una exposición, a una galería, a ver las obras, digamos, en cuerpo tridimensional. Entonces, bueno, me parece que eso es digno de mencionarse. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de este trabajo que se hace con el trabajo de Tamayo. Por ejemplo, tenemos aquí una ilustración de Alfaguara, de Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios, la revista de la Universidad de México, y Águila o Sol, de Octavio Paz, editada por Tezontle, por el Fondo de Cultura Económica, en donde es muy interesante que tenemos algunos grabados de Tamayo, y Octavio Paz se refiere también al trabajo de Tamayo en distintos momentos. Tiene un texto que se llama Ser Natural, dedicado a Rufino Tamayo, acompañado de uno de las imágenes prototípicas de estos hombres muy delgados mirando la luna. Y me gustaría leerles un pequeño fragmento de cómo Octavio Paz construye este universo del color de Tamayo. Dice: despliegan sus mantos, extienden sus cascadas, desvelan sus profundidades. Transparencia torneada a fuego, los azules. Plumas coléricas o gajos de alegría, deslumbramientos. Decisiones imprevistas, siempre certeras y tajantes. Los verdes acumulan humores, mastican bien su grito antes de gritarlo, frío y centellante en su propia espesura. Innumerables, graduales, implacables, los grises se abren paso a cuchilladas netas, a clarines impávidos. Colindan con lo rosa, con lo llama. Sobre sus hombros descansa la geometría del incendio. Indemnes al fuego, indemnes a la selva, son espinas dorsales, son columnas, son mercurio. Y vemos también aquí, justamente, una portada de la revista de la Universidad de México que también recoge el trabajo de Tamayo. Muchas de las idas y vueltas entre escritores y artistas visuales va a tener que ver con esto que acabo de leerles, que es justamente un ejercicio de ekphrasis, de tratar de pintar con palabras un poco de ese universo pictórico, y que es un estudio muy interesante en términos de representación. Cómo representa el lenguaje visual y cómo representa el lenguaje verbal. Pero bueno, la ekphrasis sería justamente motivo de otra conversación. La siguiente, por favor.
Un poco para situar cuál es el tipo de colaboraciones que podemos encontrar cuando vemos la presencia de artistas visuales en libros y publicaciones periódicas. Creo que podemos usar un poco este esquema y yo he encontrado que existen 4 formas en las que los artistas visuales colaboran en libros y publicaciones periódicas. A través de la difusión de obras que no fueron hechas ex profeso, es decir, a través de la documentación fotográfica de la obra completa o de un detalle, ya sea de una escultura, de una pintura, de un mural, etcétera, y que se usa pues justamente como parte de la publicación. Por otra parte, dibujos, grabados, fotografías, diseños realizados ex profeso, es decir, una contribución hecha específicamente para una edición, para una publicación. Por otra parte, la crítica de arte, las reseñas de exposiciones de obras o de artistas que encontramos en estos circuitos. Y algo que es muy importante, la colaboración en uno o en varios pasos del diseño editorial, la puesta en página, el diseño tipográfico, el tema de la espacialidad, las relaciones texto-imagen. Y esto me gustaría enfatizarlo porque estamos pensando en una época en la que el diseño editorial, el diseño gráfico, no se habían todavía profesionalizado como tales. Entonces, eran los artistas visuales quienes realizaban las tareas de diseñar, de trabajar en la selección de las tipografías, en diseñar cabezales, en decir, bueno, dónde o cómo se va a hacer esta topografía de la página. Y gracias a ellos, gracias a muchos de estos artistas que hemos mencionado y que mencionaré a continuación, se va consolidando una noción de diseño editorial mexicano. La siguiente, por favor. Bueno, entrando un poco, después de este preámbulo que hice nada más para mostrar cómo esta tónica de colaboración entre artistas visuales y este circuito bibliomeriográfico es una constante, me gustaría pasar de lleno al tema de la generación de la ruptura, que en realidad muchos de aquellos artistas digamos que se encuentran cobijados con el nombre de generación de la ruptura, no se sienten identificados con este nombre de ruptura y prefieren ser considerados más bien la generación de la apertura. También se les denomina la nueva escuela mexicana o la pintura de los independientes. Y muchas veces se cree que fue Teresa del Conde quien les puso este nombre de generación de la ruptura, pero en realidad se debe a que en el año de 1988 se hizo una muestra que se llamó Ruptura, 1952-1965 en el Museo Carrillo Gil, y bueno, a partir de ahí se empezó un poco a usar cada vez de manera más específica este término. Ellos buscaban un arte cosmopolita, eran muy propensos a la abstracción, aunque también había artistas figurativos, estaban en pro de buscar rutas individuales de expresión artística y sobre todo de tener una libertad absoluta de temas y de medios. Es decir, que no hubiera un programa predeterminado, una serie de líneas temáticas predeterminadas. Dentro de esta generación podemos encontrar artistas como Gilberto Aceves Navarro, Lilia Carrillo, Arnaldo Cohen, Pedro Coronel, José Luis Cuevas, Manuel Felgueres, Vicente Rojo, Roger von Gunten, Fernando García Ponce, Alberto Gironella, Enrique Echeverría, Francisco Toledo y Kazuya Sakai. Y dice Lelia Driven, una investigadora que se ha ocupado justamente de situar a esta generación y a sus antecedentes, dice, la ruptura no es una tendencia, sino un movimiento formado por individualidades que pintan con una diversidad de estilos y hasta de propuestas. No es el futurismo o el surrealismo. Ellos tenían una obra marcada por la diversidad. Es decir, no hay propiamente una unidad de estilo en el caso de la ruptura, sino precisamente lo que los une es esta búsqueda de rutas individuales. La siguiente, por favor. En el año de 1956, José Luis Cuevas escribe un manifiesto, artículo, se ha discutido mucho si de verdad se trata de un manifiesto, es más bien un artículo, que se titula La cortina de nopal, lo publica en el suplemento México en la cultura de novedades, y va a ser muy importante porque justamente va a sentar las bases para lo que esta generación busca en el arte. La siguiente, por favor. Decía Cuevas al final de este texto, que además es un texto muy narrativo, es un texto muy interesante.
Dice, hay una generación joven en México que trae ideales afines con todo este bloque de acción cultural que he mencionado, ¿no? Refiriéndose justamente a los antecedentes de este texto. Yo deseo pertenecer a ella. No me erijo en árbitro de nada ni pido que se siga mi ruta porque empiezo por afirmar que no la considero única. Admito en arte todos los caminos que se presentan como una prolongación generosa, amplia de la propia vida. Quiero en el arte de mi país anchas carreteras que nos lleven al resto del mundo, no pequeños caminos vecinales que conectan solo aldeas. Creo que esto es bastante revelador de esta propuesta y de cómo estaban concibiendo su lugar como artistas en un contexto del arte mexicano que venía justamente de, pues de estas grandes voces que estaban hechas a una retórica visual, a una retórica nacionalista, a una retórica de identidad nacional, y que incluso Siqueiros había explicitado con la frase "no hay más ruta que la nuestra". Por eso, bueno, justamente Cuevas toma esta idea del camino, de la ruta, y dice, bueno, yo quiero anchas carreteras que nos lleven al resto del mundo, es decir, un arte cosmopolita, internacional y no nacionalista, ¿no? Y vemos estas caricaturas de Rivera y de Siqueiros, que también fueron muy polémicas en su momento, y que dejaban ver justamente cómo esta generación empezaba ya de manera muy contundente a separarse de estos grandes maestros. La siguiente, por favor. Algo que me parece muy importante señalar es que se va construyendo un campo cultural, este campo cultural mexicano, y se va enriqueciendo de una manera interdisciplinaria y de una manera muy natural. Así como estaban estos artistas de la plástica, ellos no hubieran podido hacer este impulso, este empuje hacia lo cosmopolita, hacia lo internacional, si no hubiera habido figuras también en la literatura, por ejemplo, como Octavio Paz, como Carlos Fuentes, y todos ellos se conocían, eran un mismo circuito, eran artistas que iban y venían de los mismos lugares. Y bueno, por ejemplo, aquí vemos una fotografía de todos ellos en el 68, en la Galería Juan Martín, que era una de las típicas galerías que reunía a la generación de la ruptura, y están en este caso en la presentación del famoso libro Nueve Pintores Mexicanos de Juan García Ponce, que ya de alguna manera estaba dejando huella de quiénes eran esas voces de la pintura de esta generación. La siguiente, por favor. Bueno, aquí quisiera detenerme solo un segundo para enfatizar justamente esto que decía yo al inicio. Por ejemplo, en el caso de estos artistas, el circuito que empezó a generar un poco más de ruido en relación con sus propuestas estéticas y demás fue básicamente el de las galerías. En un inicio, la Galería Pecanins, la Galería Juan Martín, ambas en la zona rosa, y bueno, ya después el Salón Independiente y algunas otras exposiciones que hicieron en el MUCA de Ciudad Universitaria y en algunos otros espacios, el mural efímero que hicieron también en Ciudad Universitaria. Pero, por ejemplo, si pensamos en este contexto de la zona rosa en estos años 60, pues obviamente pues era un contexto de alguna manera cerrado para algunos iniciados en el arte, que además estaban buscando un cierto arte muy específico de la época, es decir, no el canónico, no el que ya se había asentado como parte de la tradición. Y bueno, pues estos artistas empezaron a circular en estas galerías y empezaron todos ellos a exponer, a hacer exposiciones colectivas o individuales, y poco a poco, bueno, se fueron ya asentando en el panorama artístico internacional. Ahora, al mismo tiempo que ellos participaban en estas galerías, que hacían actos de intervenciones, por ejemplo, y que había toda una escena interartística en donde, bueno, pues muchos de ellos hacían escenografías para teatro, vestuario, es decir, había toda una serie de participaciones en una escena artística del momento. Pues muchos, o prácticamente todos ellos, participaban como ilustradores, como diseñadores editoriales, como portadistas, y su trabajo, su noción de arte, sus imágenes, circulaban de una manera brutal en todos estos contextos, tanto de los libros como de las revistas. Es decir, lo que quiero decir con esto es que los tipos de públicos, los alcances, la circulación y la visibilidad eran amplísimos en el caso de las publicaciones periódicas y los libros
en los cuales ellos participaban. Y por otro lado, este circuito propio de las artes, en el que también estaban presentes, pero que poco a poco se iba haciendo un poco más grande, porque realmente en un inicio era un poco más de nicho, un poco más de élite, por decirlo de alguna manera. La siguiente, por favor. La siguiente. Antes de entrar justamente en materia de su participación en revistas, por ejemplo, quisiera que viéramos estos dos ejemplos durante un segundo. Ambos están tomados de Letras de México, la Gaceta Literaria y Artística de la que les hablé hace un rato cuando les mencionaba justamente los retratos que hacían distintos artistas visuales de personajes literarios de la época. Y la exposición de surrealismo, y este tipo de imágenes, si se fijan, eran muy habituales en las publicaciones de las décadas anteriores, ¿no? Esta construcción de un discurso visual en donde vemos y reconocemos estas imágenes regionales, estas imágenes como un poco, digamos, a la manera del costumbrismo, estas imágenes de pueblos, imágenes rurales, imágenes de mercado, imágenes de estos paisajes que iban constituyendo una idea de lo mexicano, y en este caso lo que vemos son dibujos de Carlos Orozco Romero, y que de alguna manera estaban como parte del imaginario de los lectores de la época. La siguiente, por favor. Aquí lo que vemos ya es una de las imágenes de la revista La Universidad. Voy a mostrarles algunos ejemplos de cómo estos artistas participaron en una cantidad innumerable de revistas y de libros. Este caso es la revista de La Universidad, que fue fundada en 1930 con Julio Jiménez Rueda. Algunos de los participantes de esta generación en la que nos estamos centrando empezaron a contribuir con la revista de la Universidad a partir de los años 50, cuando el director era Jaime García Terrés y el director artístico era Miguel Prieto, que fue también muy importante, el español, para toda esta generación, como una especie de guía en cuanto al diseño editorial y a su vinculación con la visualidad. Aquí lo que vemos, por ejemplo, es justamente una imagen de una caricatura, un dibujo de Cuevas que está acompañando el texto. Como les decía yo, justamente en estos años 50, con Jaime García Terrés al frente de la revista de la Universidad, se incorpora Miguel Prieto como director artístico, y después, en 1965, Juan Villoro va a tomar digamos, las riendas de la revista como director. Juan García Ponce va a ser secretario de redacción y Vicente Rojo va a fungir como director artístico. Entonces, bueno, ya tenemos ahí de entrada, bueno, pues la presencia de Vicente Rojo, que va a ser tan, digamos, tan omnipresente en prácticamente muchas de las publicaciones periódicas y de los libros de todo el siglo XX, ¿no? Algo que va a ser muy importante aquí es justamente las imágenes que ustedes van a ver, cómo se van decantando cada vez más hacia la abstracción, van dejando de lado el nacionalismo y justamente van cada vez mostrando de manera más contundente este ideal de un arte cosmopolita, abierto, de muy diversos estilos, de muy diversas, con imaginarios muy diversos y con rutas estéticas muy distintas, que es lo que buscaba esta generación. Por ejemplo, en el caso de la revista de la Universidad, tenemos un sinfín de ejemplos. Tenemos, por ejemplo, Muerte en el Bosque de Amparo Dávila, ilustrada por Pedro Coronel, el Diario de Lecumberri de Álvaro Mutis con dibujos de Alberto Gironella, María de Max Saub con dibujos de Vladi, El Día que Fuimos Perros de Elena Garro con dibujos de Lilia Carrillo. De Agustín Yáñez tenemos Gota Serena con dibujos también de Pedro Coronel. Carlos Fuentes publica Fortuna lo que ha querido con ilustraciones de José Luis Cuevas. Se publica también de Juan Vicente Melo La Obediencia Nocturna con dibujos de Vicente Rojo y bueno, un sinfín de ejemplos que podríamos seguir mencionando. La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, justamente vemos un fragmento de los antepasados de Carlos Fuentes con dibujos de Gironella. Entonces, pues de alguna manera estas imágenes eran las que empezaban también a
a circular engarzadas con la producción de estos escritores que también se irán encumbrando, así como estos artistas visuales irán haciendo lo mismo, ¿no? Algo que es importante también mencionar es cómo se decidía, un poco cómo los artistas colaboraban en estos proyectos. Leían el texto, a veces el editor les platicaba un poco de qué se trataba y después lo leían. Se cuentan muchas anécdotas de cómo entre ellos mismos de repente se contaban un poco de que se daban estas primicias, estos adelantos de sus propios textos para que el ilustrador pudiera ir trabajando a pesar de que todavía no estuviera afinado el texto final. En fin, se hacían colaboraciones pues muy mano a mano entre los escritores y los artistas visuales. Sí, la siguiente, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, un dibujo de Vicente Rojo que está acompañando al poema Otras Ruinas de Luis Cernuda. Como les decía yo, Rojo va a participar muchísimo en todas estas publicaciones. Aquí vemos un dibujo que no es propiamente muy propio del estilo de Vicente Rojo, que después, como ustedes saben, se va a decantar más por el abstraccionismo. Pero algo que me parece importante mencionar aquí es que a pesar de que no podamos adentrarnos mucho en este tema, porque nos desviaríamos un poco, pues leemos desde una retórica híbrida iconotextual cuando tenemos la imagen y un texto. Es decir, el hecho de que nosotros abramos una página y tengamos este poema de Cernuda con este dibujo en específico, hace que leamos a partir de la vinculación entre la imagen y el texto. Se genera una especie de tercer plano de articulación sintáctica. Por una parte, el de la sintaxis visual, por otra parte, el de la sintaxis discursiva, y esos dos unidos forman una sintaxis propia de estos dos elementos, que es esa unidad en la que vemos la imagen y el texto. Si fuera otra imagen la que tuviéramos acompañando el poema de Cernuda, necesariamente nuestra decodificación sería distinta. Si bien en estos casos imagen y texto se pueden separar, es decir, no se pensaron necesariamente para ser interdependientes, o al menos por lo menos el texto no de la imagen, de alguna manera esta imagen está funcionando como un horizonte de expectativas para poder decodificar el texto y va a condicionar nuestra lectura. Pensamos también que la imagen es algo que, pues por sus propias características de arte espacial, percibimos en un golpe de mirada, es algo inmediato, y que el texto, propio de las artes temporales, requiere justamente que nos vayamos leyendo parte por parte para poder tener un sentido unitario. Entonces, bueno, no entraré más en detalles en relación con esta retórica iconotextual, pero es importante mencionar que justamente en este diseño de las páginas, en el diseño editorial, en esta selección de qué imágenes van a acompañar qué textos, hay también toda una apuesta de sentido. La siguiente, por favor. Vicente Rojo, como ya decíamos, va a ser uno de los exponentes de esta generación que más va a participar en todos estos contextos. Por ejemplo, en sus publicaciones periódicas, la Revista de Bellas Artes, México en la Cultura en México, la Revista de la Universidad, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Nuevo Cine, Diálogos, Cuadernos Políticos, Plural, La Jornada, y va a ilustrar más de 900 portadas de libros para la UNAM, el Fondo Era Joaquín Mortiz, entre otras. Entonces, justamente estas imágenes de Vicente Rojo van a ser muy importantes para poder, digamos, trasladar y traducir todo este pensamiento de estas nuevas estéticas del abstraccionismo hacia un contexto hemerográfico o bibliográfico. La siguiente, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, otras portadas de la Revista de la Universidad de México, un dibujo de Felgueres, también muy propio de su estilo, de su estética, que como les decía, bueno, pues a lo mejor los ojos que accedían a la Revista de la Universidad de México, que la leían, que la hojeaban, que se la encontraban a lo mejor de manera un poco aleatoria en algún lugar, pues a lo mejor no se habían todavía acercado a este tipo de obras o a este tipo de artistas, no habían ido a estas galerías y sin embargo habían tenido ya acceso a estas imágenes a través de publicaciones periódicas. Aquí vemos también dos portadas en donde queda muy claro este cambio de estética hacia
hacia la geometría, hacia el abstraccionismo, hacia estas formas que en el caso, por ejemplo, de Felgueres eran estas exploraciones también que empezaban a vincular la tecnología, la incipiente computación a la creación artística y que estaban rompiendo justamente muchos paradigmas estéticos. La siguiente, por favor. Bueno, a continuación tenemos otra publicación periódica que tuvo una presencia súper contundente de estos artistas y que fue la revista Diálogos, que estuvo dirigida por Ramón Xirau, José Emilio Pacheco como jefe de redacción. Esta revista inicia en 1964 y el primer número, que es esta portada azul que ustedes tienen en la pantalla, es un fragmento de Mujer en la Noche, de Tamayo, y también en el interior de esta revista vamos a encontrar viñetas de Juan Soriano. Esta es una revista que va a incluir una sección que se titula Las Artes y vamos a encontrar en ella varios textos del propio Ramón Xirau sobre estos artistas, sobre los artistas de esta generación. Por ejemplo, la pintura de Vicente Rojo, Cuevas antes de Cuevas, Francisco Toledo, Exposición 67, y en todas prácticamente todas las portadas e interiores vamos a encontrar ejemplos del trabajo de estos artistas. La segunda que ustedes ven está ilustrada por Toledo, la tercera por José Luis Cuevas y la última por Günter Gersson. Entonces, bueno, aquí son solamente algunos cuantos ejemplos, pero si ustedes se acercan a esta publicación, que además está accesible en línea, bueno, pues van a darse cuenta de cómo estos artistas llenan sus páginas de sus visiones estéticas. La siguiente, por favor. Otro caso muy emblemático, muy importante, es el caso de la revista de Bellas Artes, que surge en 1965 con diseño tipográfico de Ramón Pujol y Vicente Rojo, y varios críticos hablan sobre estos artistas y sobre sus exposiciones. Vamos a ver también en las páginas de la revista de Bellas Artes cómo se consolidan ciertas voces de la crítica, como Juan García Ponce, Jorge Alberto Manrique o Raquel Tibol, muchos de ellos hablando precisamente sobre los artistas de la generación de la ruptura. En el primer número de la revista de Bellas Artes vamos a encontrar ilustraciones de José Luis Cuevas y, por ejemplo, un texto titulado Primer Salón de Pintura Joven, firmado por la redacción, en donde se va a hablar del trabajo de esta generación. Algunos ejemplos de estas colaboraciones en la revista de Bellas Artes. Tenemos, por ejemplo, textos de T.S. Eliot traducidos por Homero Aridgis con ilustraciones de Arnaldo Cohen. Tenemos un sinfín de participaciones de Roger von Gunthen, de Felgueres, de Toledo, Arnaldo Cohen, José Luis Cuevas, y todos ellos en la sección Vida Cultural y Artística, que era también una sección muy importante. La siguiente, por favor. El Corno Emplumado es una publicación realmente paradigmática que surge en el año de 1961, vive de 1961 a 1969 y va a estar dirigida por Sergio Mondragón y Margaret Randall. Va a ser un caso importantísimo de las revistas de la segunda mitad del siglo pasado, de las revistas de literatura, una revista bilingüe. Y, bueno, digamos, su importancia radica, es casi mítica y legendaria el Corno Emplumado, porque pues, fue un circuito de generación de poesía tanto para Latinoamérica como para Estados Unidos. Se traducían poetas latinoamericanos al inglés, poetas que escribían en otras lenguas, no solamente en inglés, sino en muchas lenguas, y que se hacían accesibles para distintos públicos y distintos poetas. Y el Corno Emplumado va también a participar de este arte de la generación de la ruptura. Aquí vemos específicamente una ilustración de José Luis Cuevas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, un dibujo de Gironella del 61, también reproducido en las páginas del Corno. La siguiente, por favor. Y, bueno, un caso muy interesante, como muchas revistas literarias, de repente el Corno Emplumado tenía algunos problemas para financiarse. En el número 14, en la sección de patrocinadores, apareció un gran signo de interrogación, porque nadie los patrocinó,
Y por miedo a no poder seguir adelante con esta publicación y con este espíritu colaborativo, para el número 15, julio de 1965, los patrocinadores fueron precisamente muchos de los artistas de los que hemos venido hablando. Se dio una muestra de apoyo de 50 artistas que expusieron en la Galería Pecanins y brindaron su obra para la exposición colectiva a beneficio del Corno, como por ejemplo Francisco Corsas, Lilia Carrillo, Manuel Felgueres, Alberto Gironella, Juan Soriano y Vicente Rojo. Es decir, donaron su obra y lo que se pudo recaudar fue lo que permitió financiar el número 15 del Corno Emplumado. La siguiente, por favor. Es casi imposible hacer un recorrido por las publicaciones periódicas del siglo pasado sin mencionar Plural, esta revista que funda Octavio Paz y que pues resulta realmente paradigmática para toda la literatura del siglo pasado y también para las artes visuales. Plural tiene una vida del 71 al 94, recordemos que después va a ser reemplazada por Vuelta. Y bueno, a partir del número 13, 1972, Kazuya Sakai va a ser secretario de redacción y va a asumir el cargo de dirección artística junto con Miguel Quesada. Plural tiene una sección titulada Artes Plásticas a cargo de Ira Rodríguez Prampolini y va a tener también una enorme cantidad de textos que van a hablar sobre los artistas de esta generación. El primer número de Plural está ilustrado por José Luis Cuevas. Vicente Rojo participa en el número 2 y 3 y, bueno, vamos a encontrar ahí también muchísimas colaboraciones de estos artistas. Luis Cardosa y Aragón también va a ser uno de estos críticos que va a hablar mucho sobre los artistas de esta generación en las páginas de Plural y sobre todo en estas secciones dedicadas al arte que tenía contemplada la revista, que como pueden ustedes ver en su subtítulo, dice Crítica, Arte, Literatura, ¿no? La siguiente, por favor. Algo que es interesante en el caso específico de Plural es precisamente cómo estas portadas fueron paradigmáticas de la abstracción geométrica a través del trabajo de Kazuya Sakai, que ayudó mucho a que estas estéticas de este tipo de manejo del color y de la forma fueran cada vez más habituales, más asimilados, fuera de los contextos propiamente del circuito de las artes, es decir, hablando de una especie de democratización de las imágenes visuales. La siguiente, por favor. Aquí vemos un ejemplo de puesta en página de Plural, en donde, bueno, pues se puede apreciar un poco también de esta estética del geometrismo en la puesta en página propiamente. La siguiente, por favor. Bueno, nada más señalar que además del trabajo en portadas interiores y demás contribuciones en el diseño editorial, como ya decíamos, los nombres de estos artistas también estaban muy presentes en suplementos culturales. Y muchas revistas incluían secciones dedicadas a discutir el arte desde las visiones de distintos críticos como García Ponce, Luis Cardosa y Aragón, Jorge Alberto Manrique, Raquel Tibol, Teresa del Conde, que también se hacen de una voz en la crítica en las páginas de la prensa. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, pasando un poco a una muestra pues, rápida de ejemplos de colaboraciones en libros. Tenemos, por ejemplo, aquí la ilustración de Vicente Rojo para el libro Quetzalcóatl de Agustí Bartra para el Fondo de Cultura Económica, en donde ya podemos ver también toda la estética de Vicente Rojo puesta en el libro, ¿no? Fíjense cómo el detalle de la contraportada es esta continuación de la imagen y esto era algo que le gustaba mucho hacer a Vicente Rojo en estos juegos con el espacio de la página. La siguiente, por favor. Esta es una de las portadas más emblemáticas de Vicente Rojo, 100 años de soledad, de García Márquez, para Editorial Sudamericana. Si ustedes se fijan, la E de soledad está volteada, está al revés, y lo que quiso hacer Vicente Rojo aquí, según ha platicado en distintas entrevistas, fue mostrar el error, dejar un error o la evidencia del error que puede cometer el tipógrafo, que puede cometer aquel que está justamente moviendo los tipos para la impresión. Es una portada que ha sido muy comentada a lo largo del tiempo. La siguiente, por favor.
Aquí vemos, por ejemplo, un caso de una ilustración de José Luis Cuevas para Teatro Pánico de Alejandro Jodorowsky, que es un libro que publica Ediciones Era en 1965. Y fíjense también cómo aquí el crédito de la ilustración está está prácticamente al nivel, tipográficamente hablando, del crédito para el escritor. Entonces, esto también va a ser interesante porque vamos a ver cómo se van dando también estas colaboraciones, estas contribuciones en las que los ilustradores van cobrando cada vez mayor protagonismo. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos más ejemplos de portadas hechas por José Luis Cuevas, el libro vacío de Josefina Vicens y los años falsos, para el Fondo de Cultura Económica, en este caso, bueno, Borges y yo, y vamos viendo cómo justo este estilo propio de Cuevas, estas imágenes, estos personajes propios de Cuevas están también en estos libros, ¿no? Piensen ustedes cómo pueden circular con una libertad y con una, en términos de cantidad, con mucha mayor profusión. Si piensan en el tiraje, un tiraje a lo mejor de 500 ejemplares, 300 ejemplares, 1000 ejemplares, si pensamos en un tiraje muy alto, y el tipo de, pues, digamos, de cantidades de un grabado, de una litografía, de una obra original. Entonces, bueno, estas cantidades en términos de las ilustraciones para libros y de la plástica o de la gráfica, bueno, pues que de alguna manera llegan a distintas cantidades de públicos. La siguiente, por favor. Bueno, otro caso interesante en este sentido es que, por ejemplo, el propio Cuevas, entre 1999 y 2007, publica una columna que se va a titular Cuevarios en el Universal, en donde va a hacer toda una serie de reflexiones sobre la vida cultural de la época, y también va a ser muy interesante como una participación explícita en la prensa. Cuevas va a ilustrar más de 40 portadas de libros, tanto en México como en Francia y en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Otro caso magnífico de esta generación y de estas colaboraciones de artistas plásticos es el caso de Francisco Toledo. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es la zoología fantástica de Jorge Luis Borges, editada por Tezontle, esta colección Tezontle del Fondo de Cultura Económica. Y este libro se publicó en 1983 con acuarelas y tintas de Toledo, y fue muy interesante cómo justamente este artista juchiteco interpretó los animales de esta zoología de Borges, de este bestiario tan emblemático de Borges, muy a su propio estilo. Entonces, lo que resulta interesante ver aquí, si tuviéramos oportunidad de detenernos en el análisis de los textos y en la comparación con las imágenes, es cómo cada uno de ellos va tejiendo su propio universo estético, uno con palabras y con su propio estilo, el estilo de Borges, tan inconfundible, tan característico, y por otra parte, este universo visual también tan característico de Toledo. Este libro tuvo una reedición en 2013 por Artes de México y la Galería Arvil, y también ha tenido muchas exposiciones y ha tenido mucha difusión también en países europeos. La siguiente, por favor. Aquí vemos 3 portadas hechas por Toledo también para libros de Carlos Castaneda, y en las que vemos también claramente el estilo de Toledo en estas 3 portadas. La siguiente, por favor. Otras 2 portadas hechas por Toledo, ambos son libros del Fondo de Cultura Económica, con versiones de Natalia Toledo, el cuento del conejo y el coyote, con 2 portadas distintas que también muestran muy claramente el estilo de este pintor oaxaqueño. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos otros 2 ejemplos de Ausencia, de María Luisa Mendoza, ilustrado por Gironella, y La condición de los héroes, de Roberto Páramo. Ambos son de 1972. El de Roberto Páramo tiene ilustraciones de Fernando García Ponce. Estos 2 libros son de Joaquín Mortiz, una editorial que, bueno, también va a ser muy contundente en términos de la presencia de estos artistas. De 1962 a 1984, Vicente Rojo
colaboró con muchísimas portadas, tanto para la serie Novelistas Contemporáneos como para la serie Del Volador. Ahí encontramos una enorme cantidad. Y para la colección Nueva Narrativa Hispánica, que es la que tenemos en pantalla, vamos a encontrar muchísimas colaboraciones y mancuernas entre escritores y artistas de esta generación. Por ejemplo, Roger von Gunthen va a ilustrar La Cabaña, de Juan García Ponce. Gironella va a ilustrar y va a incluir litografías de Terra Nostra, de Carlos Fuentes. Y bueno, podríamos plantear un montón de ejemplos más. La siguiente, por favor. La siguiente. Para terminar, me gustaría centrarme en algunos proyectos que se podrían considerar más coautorías, es decir, no tanto un texto que surge y que nace de manera individual y una ilustración que surge después para acompañar a ese texto, sino más bien proyectos en donde escritores y artistas visuales pues dialogaban mucho más para poderlos conformar y configurar y para idearlos y para de alguna manera darles vida. Es el caso, por ejemplo, de Instantáneas de Octavio Paz, una edición que incluye 3 serigrafías de Juan Soriano, es una edición de 1993, un libro editado por amigos del Museo de Arte Moderno y que aparece firmado por ambos autores. Algo que resulta bien interesante porque normalmente un escritor pues no firma su libro a menos que sea al momento de una presentación o de otro contexto, pues. Aquí justamente es una edición numerada de 250 ejemplares, numerados, firmados por los 2 autores. Y esto de la firma va también teniendo que ver con las lógicas de un poco cómo en estos casos, esta lógica de las artes visuales, del original, de lo único, de lo aurático, se trasladan a lo literario y muchas de las nociones de reproductibilidad del libro y de la industria editorial se trasladan también a las artes. Entonces, también en ese sentido va a haber un diálogo de mucha reciprocidad de procedimientos y de dinámicas en las que se va a ganar mucho. La siguiente, por favor. Otro caso de esta naturaleza es el proyecto Diferencia y Continuidad, publicado por el Fondo de Cultura Económica, el cual incluye 24 serigrafías de Manuel Felgueres. Ahí ven algunos ejemplos de este tipo de serigrafías que hizo en una estancia en Harvard, cuando estaba precisamente pues, tratando de explorar el geometrismo abstracto, pero desde la máquina, desde la tecnología. Y este proyecto incluye 24 aforismos de Juan García Ponce, es decir, cada serigrafía dialoga con un aforismo de García Ponce. Entonces fue un proyecto pensado justamente como este diálogo entre el lenguaje verbal y el lenguaje visual y entre las sugerencias entre uno y otro, ¿no? Entre estos aforismos, que los aforismos justamente, como ustedes saben, se caracterizan por ser sintéticos, por ser muy efectivos en su brevedad, y este lenguaje de la geometría que también busca un poco esta brevedad, esta concisión, esta contundencia visual. Este proyecto fue un proyecto de 1982 y que tuvo una reedición después en el 2005. La siguiente, por favor. Un caso también de este tipo de colaboraciones es el nuevo álbum de zoología que publica Ediciones Era en el 2013, con textos de José Emilio Pacheco y con ilustraciones de Toledo, en donde otra vez vemos cómo estos 2 artistas, uno de la palabra y otro de la imagen, se unen en un proyecto para darle vida desde cada uno desde su propio estilo y desde su propia retórica. Es un proyecto muy interesante que también forma parte como de estas imágenes de animales tan propias de Toledo y de esta tradición del bestiario a la que José Emilio Pacheco se suscribe con mucha facilidad, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, este es un ejemplo muy paradigmático ya para ir cerrando. Los discos visuales hechos entre Vicente Rojo y Octavio Paz. Es una obra de 1968 y es muy interesante porque, bueno, pues en aquella época estaban explorando
poco con la poesía concreta, con la noción de visualidad y de espacialidad en la poesía. Y bueno, Paz, que ya había hecho los topoemas y que ya se había adentrado un poco en estas cuestiones, que estaba en diálogo con los artistas de la poesía concreta brasileña y demás. Hace junto con Vicente Rojo estos dispositivos legibles, que son estos discos que el lector tiene que manipular para poder ir leyendo los textos. Entonces, bueno, en su momento es una revolución en términos de su propuesta lectora, de su configuración visual, y quedan, digamos, para la historia de nuestra literatura material, de nuestras poéticas materiales, como una obra muy bien avenida de estas vinculaciones, de estos goznes entre artistas visuales y escritores. La siguiente. Y bueno, aquí solamente para mostrarles un poco del trabajo más reciente de Vicente Rojo, que ha trabajado con Arnaldo Kraus en estas apologías, la apología del lápiz, la apología del libro y la apología de las cosas. Las primeras dos publicadas por la Dirección General de Publicaciones de Conaculta, y la última, la apología de las cosas, publicada por Sexto Piso y Secretaría de Cultura hace apenas unos años. Y como pueden ver, es todo muy claramente todo el estilo de Vicente Rojo lo que tenemos aquí en estas apologías, ¿no? O sea, un autor que a sus 80 y tantos años sigue todavía incidiendo en estas dinámicas de la visualidad del contexto editorial. La siguiente, por favor. Bueno, un poco después de todo este brevísimo y rapidísimo recorrido por publicaciones periódicas y por libros ilustrados por esta generación, y de haber intentado en el inicio mostrar cómo no es una tónica que se da exclusivamente a partir del trabajo de la generación de la ruptura, en la segunda parte del siglo XX, sino que es mucho más, es anterior y es algo muy consolidado. Me gustaría dejar como conclusiones que los libros y las publicaciones periódicas son un circuito vital para la difusión del arte, que la idea del arte de la generación de la ruptura se consolidó y ganó visibilidad gracias a su presencia en contextos bibliohemerográficos, es decir, llegó a una cantidad de lectores y de ojos que no necesariamente habrían ido al museo o que no necesariamente habrían tenido la oportunidad de ver estas imágenes en su momento con tal profusión. Piensen que estamos hablando de publicaciones periódicas de una gran circulación, todas las que les mostré, editoriales también con muchísimo impulso en su momento, como fueron Joaquín Mortiz, la propia editorialera, el Fondo de Cultura Económica. Es decir, estamos hablando de una industria editorial que estaba acogiendo a toda esta generación con la posibilidad justamente de hacer llegar sus imágenes a un público muy amplio. Y bueno, por supuesto que la ruptura, esta idea me parece fundamental, se hizo también en y desde los libros, las revistas y los periódicos. Esta noción de identidad, de construcción de un discurso visual de lo mexicano, también se fue desplazando en el caso de los libros y las revistas por ciertas imágenes mucho más pensadas hacia lo cosmopolita y hacia lo amplio, hacia lo internacional, hacia lo extendido. La siguiente. Bueno, otra cosa en la que quizá no me pude detener de manera mucho más concreta, pero que me gustaría que tuviéramos en cuenta, es la participación de estos artistas en la contribución a la profesionalización del diseño editorial y a la consolidación del diseño editorial mexicano, todos ellos en sus participaciones como ilustradores, como diseñadores editoriales, como directores artísticos de proyectos editoriales, fueron dejando ver esta visión del arte que tenían y la trasladaron al diseño editorial mexicano. Y bueno, por supuesto, la conformación de un campo cultural interdisciplinario e interartístico, formado por escritores, por gente de teatro, por músicos, por artistas visuales que dialogaban y que buscaban justamente muchas vías para la producción artística, no una única vía, sino las vías de la apertura hacia la diversidad. Y bueno, quisiera cerrar ya nada más con la idea, digamos, que me gustaría que fuera la idea, pues la idea central de esta charla,
que todas estas publicaciones, tanto publicaciones periódicas como libros de los que he hablado, que resguarda nuestra Biblioteca Nacional de México, nos pueden llevar a pensar en ella como un museo vivo para el arte mexicano, ya que resguarda justamente diversos tipos de impresos que los artistas usaron como lienzos de papel. Creo que si de pronto pensamos un poco en nuestra Biblioteca Nacional como este museo vivo, podremos acercarnos a sus imágenes de una manera tal vez renovada y distinta, y como un acervo que los artistas tienen ahí, que no necesariamente está en sus cuadros o que está en su gráfica, sino que está en su producción editorial, y que hemos visto que muchas exposiciones de museos de años recientes han recuperado con secciones de impresos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Andrea. De verdad, ya ha sido una charla que no tiene desperdicio, ¿eh? Hemos quedado encantados. Hace un recorrido visual por la gráfica, los artistas del siglo XX. Muchas felicidades, hemos tenido muy buenos comentarios de la gente que ha seguido la transmisión. Y bueno, me quedo con algo que has mencionado, la importancia de la prensa para la circulación no solo de las obras de arte de los artistas, sino también de la difusión de las ideas estéticas. Creo que es una parte fundamental si pensamos que el arte no solamente está, como mencionabas al principio, en los museos o en los murales, ¿no? Sino está en las propias publicaciones periódicas, en los propios libros. Fantástica charla. Pues agradecemos a todos los que nos han seguido. Vamos a dar paso a algunos de los comentarios, algunas de las preguntas. Si estás de acuerdo. Sí, por supuesto, claro. Y bueno, pues nos dice el doctor Alejandro González Acosta, que es un seguidor ya asiduo de Ratones. Dice de nuevo por acá, como cada jueves, a Mara Arriaga, gracias. Saludos desde Pereira, Colombia, también saludos. Ruth Martínez, saludos. Julieta Rico, buenas tardes. Gabriela Huerta, buenas tardes. Cris Salgado, saludos. Blanca, buenas tardes. Eric Velázquez, también el doctor Eric Velázquez, un gran epigrafista, nos dice saludos, amiga. Gerardo García, buenas tardes. Lu Vega, saludos. Y Lois Frank Calderón nos dice, la revista Moderna es fundamental para los estudios de literatura latinoamericana, teniendo en cuenta que está en el proceso del modernismo. ¿Qué opinas de ello? Sí, efectivamente, tanto la revista Moderna como Sabia Moderna son absolutamente fundamentales en esta construcción del modernismo, incluso como este tránsito de varios autores que todavía estaban vinculados con algunas ideas propias de finales del 19 y que estaban construyendo ya un discurso más cercano a las vanguardias del 20. Entonces, creo que son publicaciones realmente muy importantes para entender ese tránsito y ese proceso del modernismo y de cómo se va consolidando y de toda la reacción que va a tener en distintos momentos después en el arte, ¿no? Creo que es un documento histórico, o sea, digamos, para entender la historia de la literatura, importantísimo, tanto la revista Moderna como Sabia Moderna. Claro, y bueno, mencionabas a Ruelas, ¿no? Sí, claro. Como uno de los artistas fundamentales del siglo XX. Perdón, de finales del 19 y principios del 20. Sí, y bueno. Fernando Rojo nos dice buenas tardes y saludos a todos. Francisco López Casillas, interesantísimo. Isa Mendoza, buenas tardes, saludos. Buena charla y muy interesante tema. Mariel Matos nos dice buenas noches desde República Dominicana. Saludos a República Dominicana. Yari Mariel, muy interesante contenido. El doctor Pablo Mora dice felicidades, María Andrea. Francisco López Casillas, una pregunta. ¿Los ilustradores trabajaban directamente con los escritores o también era un buen trabajo entre el consejo editorial, los escritores y diseñadores? Pues depende de qué publicación, Francisco, pues es todo un tema cómo trabajaban. Algunos trabajaban directamente con los escritores
a veces eran proyectos más colaborativos, como los que mostré al final. En algunas ocasiones les mandaban los textos como adelantos y entonces los ilustradores tenían oportunidad de trabajar, incluso de preguntarles a los escritores si les gustaba ese dibujo, si no, o de decirles, oye, tengo un poco esta idea, y a lo mejor el escritor le decía, pues si me gusta, no me gusta. Otras veces no había ningún tipo de comunicación y era una encomienda del editorial, ¿no? Justamente de un consejo editorial, del consejo de redacción. En fin, dependía mucho también, como sabemos, de los propios tiempos del proceso editorial, ¿no? De repente hay mucha premura en que salga un número, hay poco tiempo para prepararlo, en fin, hay distintas circunstancias también pragmáticas que de pronto intervienen. Yo creo que depende mucho de cada publicación. Y bueno, al final estos ilustradores eran también, como decía yo, diseñadores editoriales. Ellos también decidían mucho de lo que hoy consideraríamos que haría un diseñador. Eran cosas que hacían, tareas que hacían los artistas visuales. Espero haber contestado. Gracias. Y pues bueno, yo creo que porque precisamente no estaba todavía la profesionalización del diseño, es que tenemos estas grandes joyas, ¿no? Sí. Hemerográficas. Y una pregunta que me surge, ¿les pagaban a los artistas por las publicaciones, por las ilustraciones? Sí, por supuesto. De hecho, ese es todo un tema, porque precisamente, pues como sabemos, los artistas de pronto en lo que van ganando nombre, pues no venden el cuadro, no alcanzan a llegar a fin de mes, ¿no? Por ejemplo, contaban los propios artistas de esta generación que Juan Martín, pues a veces les pagaba la renta en lo que vendían en la siguiente exposición. Era una cosa complicada de pronto, ¿no? Y lo sigue siendo para los artistas hoy por hoy. Entonces, el trabajo editorial les permitía tener un ingreso constante. Era un modus vivendi realmente que les, incluso en algunos casos, les permitía financiar la plástica, o sea, el trabajo de gran formato, porque al final, pues la revista necesitaba colaboraciones más o menos pues considerables, digamos, con cierta asiduidad, ¿no? Sobre todo los que, como Vicente Rojo, tenían cargos fijos, ¿no? O sea, puestos dentro de las publicaciones, ¿no? Pero sí, las contribuciones generalmente se pagaban y les permitieron tener un modo de subsistencia constante por mucho tiempo. Bueno, resuelta mi pregunta. Vamos a seguir. Eric Velázquez nos dice, nos has llevado de la mano por casi todo el siglo XX a través de una mirada iconotextual por momentos exprástica de la imagen a la poesía y viceversa, y siempre remedial y transmedial. Muy interesante como la imagen predispone el sentido del texto escrito y al revés. Además, expones con mucha claridad y didáctica. Enhorabuena. Francisco López nos dice una pregunta más. ¿El término generación de la ruptura fue acuñado por este grupo de artistas y escritores? No, de hecho, muchos de ellos no se identifican con el nombre, no les gusta que se les llame generación de la ruptura. Es algo que se dio a posteriori. O sea, todos ellos compartían un circuito, se conocían, colaboraban, frecuentaban los mismos lugares, las mismas galerías, eran amigos, iban a las mismas fiestas, o sea, todos ellos compartían un circuito. Pero cada uno tenía su propia exploración, en realidad no pertenecían a un movimiento como tal, no había un manifiesto, no había una serie de ideas de todos vamos a suscribirnos a esto. Más bien el término surge muchos años después. Hay quienes, como decía yo, hay quienes creen que fue Teresa del Conde quien se los puso, pero no, sino que se hizo en 1988 una muestra que se tituló precisamente Ruptura, y que mostraba en retrospectiva parte del trabajo de esta generación de los años 60 hasta ese momento. Y entonces se tomó el nombre de esta exposición que se hizo en el Museo Carrillo Gil y se denominó así a esta generación, que además el término ruptura vino muy bien porque, claro, en realidad ellos buscaban una ruptura con el arte nacionalista, con esta cuestión de la identidad nacional, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en cierta medida, pues sí tiene sentido que se les llamara así, pero muchos de ellos no se reconocen en el término ruptura y de hecho prefieren, como les decía yo, que se les denomine generación de la apertura, ¿no? Apertura hacia nuevos caminos con una connotación más positiva que la que puede ser la ruptura. Sin embargo, creo que pues predominó la generación de la ruptura, ¿no? El término como tal. Sí.
no se conoce tanto la generación de la apertura, sino de la ruptura, y pues fue una generación muy importante, los principales artistas del siglo XX, ¿no? Toledo, sí, como muchos mencionabas. de ellos vivos hasta hace muy poco, muchos todavía vivos hasta hace muy poco. Por ejemplo, lamentablemente el año pasado murió Felgueres de COVID, Vicente Rojo sigue vivo, bueno, Toledo tiene poco de haber muerto, o sea, son artistas que siguieron produciendo hasta hace apenas unos cuantos años, ¿no? Claro. Bueno, nos dice el maestro Miguel Ángel Castro, conversación interesante y cabe decir muy ilustrativa. Gracias, doctora Jovine. Eric Velázquez nos habla de algunos casos como el Popol Vuh que ilustró Diego Rivera, o nos dice también, otro caso paradigmático es el libro de Una vieja historia de la mierda, con textos de Alfredo López Austin, ilustraciones de Francisco Toledo. Abigail García, felicitaciones a la expositora María Andrea Jovine, muy interesante su tema. Guillermo Gómez, maravillosa charla, felicitaciones. Francisco López Casillas, felicidades, bella exposición, gran conocimiento sobre el tema. ¿Y los fotógrafos existen en esta generación? Los fotógrafos. Sí, existen en todas, de hecho. Es todo un tema también el tema de la fotografía y existe de dos maneras. Existe, digamos, la reproducción de fotografías, ¿no? Incluso desde principios del siglo XX, cuando hablaba yo del estridentismo, por ejemplo, Tina Modotti era una de las grandes fotógrafas de la época. Sí, también existe el trabajo de fotógrafos. En el caso de la generación de la ruptura, no tan presentes, pero, por ejemplo, está el caso muy claramente, digamos, como de las fotografías estéticas, digamos, artísticas que se incluyen, y por otro lado también está el caso de todas las obras que un fotógrafo documenta para que se incluyan como piezas, como parte de la ilustración, que también es un caso bien interesante, ¿no? Hay un fotógrafo que hace un detalle de una escultura o de un grabado, o de una pintura, de un mural, y esa es la fotografía que se incluye, ¿no? Es decir, la mirada de un fotógrafo de una obra visual, una mediación de la cámara. Entonces también eso es una parte interesante y muchas veces sin el crédito de quien tomó la fotografía en esos casos. Muy bien. Edwin Alcántara, fascinante María Andrea, me haces pensar en los lazos estrechos entre escritores y artistas plásticos en la generación de la ruptura, sus lugares de reunión y convivencia en la Ciudad de México. Muchas felicidades. Y bueno, pues de aquí no nada más pensaba yo en artistas, escritores, pintores, sino también en actrices, ¿no? Recuerdo que Dolores del Río, por ejemplo, formaba parte de estos grupos. Sí, había de todo, o sea, realmente también había, por ejemplo, bueno, no me centro mucho en eso, pero había músicos, por ejemplo, las hermanas Pecanins, que tenían esta galería en la zona, también tenían un café. Entonces era muy interesante porque llegaba pues toda la escena artística y cultural, la gente del cine, la gente que hacía radio, los de teatro, o sea, realmente había un intercambio muy nutrido, como dices, Dolores del Río, un montón de gente que pasaba por ahí y que iba consolidando también todo ese circuito. Exactamente. Y bueno, vamos a ver. Julieta Rico nos dice muy interesante. Minelli Urquiza, muchas felicidades, es un tema interesante, gracias por compartir tanto conocimiento. Paola Uribe, felicitaciones a la doctora Jovine, gran tema. La pregunta que siento que queda en el aire es, ¿por qué el Estado mexicano, no ha tomado en cuenta la obra de la generación de la ruptura en proyectos de publicaciones masivas de divulgación, como las portadas de los libros de texto, y seguimos viendo fragmentos de los murales postrevolucionarios? Sí, efectivamente creo que todavía queda ahí esa pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué sigue siendo la iconografía esa, ¿no? La iconografía que se sigue reproduciendo es esa, es todavía la del nacionalismo, en muchos casos como los libros de texto. Habría que preguntarnos un poco en qué medida se reconoce o no el trabajo de estos artistas, pero sí creo que es algo que merece la pena estudiar más a fondo. Muy bien. Alejandro González, creo que ha sido una conferencia particularmente bella. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Belis Campuzano nos dice, muchas felicidades, excelente charla. Tenemos muchos comentarios positivos.
Nos dice Marisela Yáñez Cuevas, lo mencionaba, generación de la ruptura. Rosario Rodríguez, magnífica charla, gracias María Andrea. Yari Mariel Matos nos dice, muchas felicidades María Andrea, muy, muy interesante. Y pues, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad ha sido un tema que da para más, yo creo que te quedaste corta. Te invitamos a otras charlas. Claro que sí, Ana María, yo encantada. Ya, pues sí, como dices, el tema da para mucho. Yo me quise centrar ahora en la generación de la ruptura, pero hay otros periodos anteriores, que también merece mucho la pena destacar en cuanto a esta nómina en cuanto a sus propias nóminas de artistas, y sobre todo eso, ¿no? Quedarnos con la idea de que los impresos también son pues parte de esta gran galería de arte de imágenes. Claro, y pues bueno, la charla se queda en Facebook, también la tenemos en YouTube, por si quieren ir a nuestro canal a revisarla, tenemos las charlas anteriores también. ¿Quieres agregar algo más? Pues nada más, muchas gracias a todos los que siguieron la conversación, a las preguntas y a todos los que hacen posible que los investigadores del Instituto de Investigaciones Bibliográficas podamos compartir un poco de lo que hacemos y hacerlo llegar a distintos públicos que al final es lo que nos apasiona hacer, y este ciclo de charlas precisamente nos permite platicar un poco de lo que hacemos en el marco de la Biblioteca Nacional de México. Así que pues solo eso, y muchas gracias otra vez. Bueno, María Andrea, muchas gracias. Gracias a ustedes que han seguido la transmisión. Les pido una disculpa, no sé qué está pasando con mi sonido, problemas técnicos. Y bueno, antes de despedirme, los invitamos la próxima semana a las 6 de la tarde para una charla más de Ratones de Biblioteca. Vamos a contar con la participación de César Manrique y él nos va a hablar sobre el libro como monumento. Un vistazo a las portadas arquitectónicas de los libros flamencos de los siglos XVI y XVII. Bueno, me despido, no sin antes invitarlos a consultar nuestro sitio de internet, www.bnm.unam.mx, a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, @IIBUNAM, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Gracias, hasta luego.